dentro de la coordinación del nodo Charco y del nodo Diviso. Y bueno, pues fue satisfactoria la apuesta, dado que pues desde el 2015 se ha venido también trabajando con comunidades afro en barbacoas. Bien, entonces, nada, pues el gusto de ustedes poderme abrir la puerta de su cultura, de aprender de ustedes y bueno, pues también que ustedes vayan aprendiendo un poco de lo que muy humilde nosotros vamos a llevar, ojalá de manera presencial desde el segundo o el tercer encuentro tutorial. ¿Vale? Entonces, como se los mencioné, esta es la primera jornada CIPAS. Nosotros ya generamos el primer encuentro tutorial este fin de semana en el nodo Ejido de manera virtual. Y la idea es poderlos congregar el día de hoy para que ustedes también tengan unas connotaciones pues, generales de cuáles van a ser las temáticas que vamos a manejar en el curso, ¿vale? Entonces, antes de iniciar, me gustaría conocerlos, saber si hay personas conectadas del nodo Tumaco, que se presenten y bueno, tener ese primer acercamiento con la gente de Tumaco que todavía no lo hemos hecho. Entonces, compañeros, sí me gustaría que prendan las cámaras, sobre todo los compañeros de Tumaco, y como se les mencionaba, tener la oportunidad de conocerlos y que me mencionen qué expectativas tienen de este periodo académico y bueno, pues que me vayan pues, la idea es no conocerlos inicialmente. Entonces, compañeros, los escuchamos. Sobre todo los compañeros de Tumaco, ¿no? ¿Hay algún voluntario? ¿Qué más, profe? Buenas tardes. Hola, Arnold González. Buenas, Arnold. ¿Cómo vamos, Arnold? ¿Es posible que Bien, puedas bien. prender la cámara? Ahí ya. Bueno, vale, listo, Arnold, qué chévere. Ah, profe. Bien, bien, un gusto, un gusto. ¿Qué expectativas tienes, pues, en este periodo académico que igual todos ya somos conscientes que ya vamos a mitad del camino? Y pues bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué expectativas tienes este periodo, Arnold? No, pues bueno, en cuanto a que nos tocó ya este nuevo periodo académico con diferentes profesores, pues la idea es aportarlo mucho de lo poco conocimiento que hemos adquirido hasta Vale. ahora. Y llevar un grupo bien dinámico, ojalá podamos socializar de una manera muy dinámica y vamos a sacar este proyecto adelante. Vale, Arnold, muchísimas gracias por tu aporte. Sí, Vale, la idea profe. es de alguna forma permitirles a ustedes tener algunas herramientas conceptuales para que vayan proyectando su proyecto de grado. Bien, la idea es como ir avanzando en varias situaciones y desde el curso de procesos de socialización, la idea es de alguna forma también poderlos orientar en lo pertinente. Muchas gracias, Arnold. Vale, mi Otra, profe, lo mismo. otra persona que quiera hablarnos. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Mi nombre Hola, es Caterine. hola, Caterine, Eh, ¿cómo estás? Coméntanos. Muy bien, gracias. Con muchas expectativas para este quinto semestre, para poder seguir enriqueciendo mis conocimientos y seguir avanzando en este proyecto, sacarlo adelante de la mejor manera posible. Gracias. Vale, no, Catherine y compañeros, la idea es esa, ¿no? Tratar como de tratar de darles las manos en lo que nosotros esté a nuestro alcance y poderlos ayudar en todo ese proceso, ¿no? De formación en etnoeducación. Bien, recuerden pues que igual vamos a mitad de camino, entonces vamos a ser un poco más rigurosos, sobre todo con el tema de entrega de actividades. Bien, y ya se han dado cuenta pues que teníamos una actividad del momento uno que vence, ¿no? Ya más bien venció, porque venció este fin de semana, pero pues bueno, la idea también era escuchar cuáles son sus apreciaciones y bueno, a partir de eso ir alcanzando alguna situación. Estas jornadas CIPAS, compañeros, tanto, no sé, alguien más de Tumaco que quiera presentarse para conocerlos. Ya conocimos a Arnold, a Catherine. ¿Quién quisiera presentarse y, bueno, tener una noción general de la gente que vamos a encontrar en segundo y en tercer encuentro tutorial de manera presencial? ¿Alguien más de Tumaco, compañeros? Teresa. Buenas tardes, Teresa. Teresa, pero no hay audio, no hay audio. Tranquila.
Hola. Hola Buenas Teresa, tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo vamos? Muy están? bien. Bien. Espero se encuentren muy bien, compañeros. ¿Cómo están? ¿Listo para esa rumbita, el canalete pendiente? Ahora, ojalá sea para todos, incluyendo también tutores. Bueno, espero que en este quinto semestre pues sigamos aprendiendo mucho más, que nos enriquezcamos en conocimiento, que podamos adquirir mucho más conocimiento por cada uno de los docentes adquiridos en este quinto semestre, para que continuemos en este proceso y en este desarrollo de forma oportuna y podamos pues terminar esta carrera como es debidamente, ¿no? Y que cada persona pueda cumplir ese propósito en este aprendizaje en la Universidad UNAM. Vale, Teresa, no, pues muchísimas gracias. La idea es eso, ir alimentando también todo ese proceso que dejó el profesor Esteban. Igual vamos a estar con el profesor, creo que con ustedes estuvo el profesor Carlos Arcos y también el profesor Oscar Díaz, me parece que estuvo con ustedes, ¿no? Ajá, Entonces, la idea Antonio, la es, profesora Mercedes. exacto, entonces este periodo pues va a estar el profe Carlos Arcos, el profesor Oscar Díaz, y como nuevos tutores estará pues la profesora Ana Valencia y mi persona, que es Jaime Paz, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la idea es, la idea es seguir trabajando bien, articuladamente con ustedes. Entonces, con base a eso, compañeros, quiero recordarles que si bien es cierto, las jornadas IPAS no son obligatorias, la idea es que tomemos estas jornadas como jornadas de refuerzo. Bien, hay que tener pues en claro precisamente que nosotros también realizamos grabaciones en YouTube, en el caso de las personas que laboran y no puedan conectarse en las tardes, todos los días miércoles de 2 a 7, pues se les compartirá a su debido tiempo, ¿vale? Los links de grabación por YouTube y eso nos dará pues a nosotros pie precisamente para que el contenido que se aborden en estos escenarios no se pierdan y pues ustedes tengan una jornada de refuerzo extra en todo este proceso académico. Bien, entonces, bueno, pues por ahora vamos a dejar esas 3 presentaciones, ¿sí? De los estudiantes de Tumaco, pues con la gente de Giro que esté conectada, pues ya tuvimos esa apertura ya en el pasado fin de semana. Y pues bueno, vamos a comenzar ya en materia. Bien, el curso que yo voy a dirigir es curso de procesos de socialización para la gente de Tumaco, pues ya vuelvo y les digo, el tema con Ejido ya son conscientes de que mi persona estará bajo procesos de socialización, pero pues para la gente de Tumaco ese va a ser el curso, ¿bien? Y antes de entrar como a darles un desglose general de lo que vamos a abordar precisamente en este curso, sí me gustaría, compañeros, quiero también mencionarles que siempre estas jornadas, tanto las virtuales como los IPAs, vamos a estar acompañados por unas grabaciones, pero sí me gustaría saber si David Maya me confirma si está siendo grabada esta sesión. ¿Me puedes confirmar por aquí, por el chat interno? David, me confirma si ya está haciendo... Ah, vale, listo, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar y les voy a compartir pantalla para generar el registro de asistencia de esta jornada tutorial. Bien, denme un segundo. Bueno, compañeros, me confirman si logran ver en pantalla el registro de asistencia. ¿Me confirman? Sí, profe. Vale, listo. Entonces, este registro de asistencia lo tienen que de alguna forma diligenciar ustedes. Lo voy a compartir por aquí por el chat del Meet para que ustedes ingresen y vamos llenando la asistencia pausadamente para que ustedes puedan registrar eso en línea. ¿Vale? Entonces yo lo voy a hacer. Si gustan, lo podemos hacer con uno de los estudiantes presentes para que a manera de ejemplo todos los estudiantes puedan orientarse y vayan llenándole esto en línea, ¿les parece? ¿Están de acuerdo?
¿Quién quisiera de manera voluntaria, a manera de ejemplo, guiarme con sus datos para generar la asistencia del día de hoy a este CIPA? No sé si Arnold, no sé si Catherine. Listo, profe. Yo, Linda. Listo, Linda. Entonces vamos a comenzar, ¿vale? Todos, Ok. compañeros, a las personas que recién ingresaron, ¿vale? Les voy a compartir nuevamente. Vamos a registrar inicialmente nuestra asistencia a este sitio. Les estoy compartiendo el link nuevamente por el chat del Meet, ¿sí? Por el chat de esta aula. Y voy a hacerlo con Linda. Denme un segundo. Listo. Entonces, el primer dato, cuando ustedes dan clic ahí, les va a remitir a este formato de Google y pide la dirección o el correo electrónico. Entonces, Linda, ¿me puedes dar tu correo electrónico? AND AND Jiménez, termina en Z, Jiménez, ajá, del mar ya, 05 sí, @gmail.com. listo, muchas gracias. Nombres, tus nombres, Linda. Linda, Linda sí, del mar. Linda del Mar. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema con el registro de asistencia. ¿Tus apellidos? Dajome Déjame. Jiménez. Jiménez. Muy bien. Cuando les pidan compañeros a todos, ¿no? 1087. El código del estudiante siempre va a ser su número de cédula. ¿Cuál es tu número de cédula, Linda? 1087 Ujú, 78 sí. 43 Ujú, 83. muy bien. Eh, Tu email creo que ya estaba aquí, ¿no? Ah, Entonces sí. vamos a copiar este simplemente. Ah, programa Etnoeducación, o lo ubican como licenciatura en Etnoeducación. Cuando ustedes ubiquen aquí el periodo, compañeros, lo ubican como 16.4, ¿vale? Zona, siempre la zona es donde se ubica toda la zona administrativa que tiene como centro Pasto, siempre va a ser la zona centro-sur, ¿vale? Que esta zona cubre Cali, cubre Palmira, cubre El Bordo, Pasto, Tumaco, y esos son como los principales centros de ahí. Acá el centro lo van a elegir como Pasto, ¿vale? Ujú. Pasto. La escuela es Escuela Ciencias de la Educación. Entonces, déjame un segundo. Buscámoslo por acá. Ciencias de la Educación. La fecha de la sesión lo ubican con el día de hoy, ¿vale? 07/09/2022. Nombre del CIPAS, ubiquémoslo como jornada 1, ¿sí? Ya. CIPAS, Tumaco, Ejido. Porque igual hay estudiantes de Ejido también. Nombre del curso del aprendizaje, obviamente no están ahí. Entonces, vamos al final. Al final. Aquí otro le ubican procesos de socialización. Igual, el link se va a compartir con ustedes con los demás tutores y obviamente ellos les darán el nombre del curso y lo ubicarán al final de acuerdo al curso que tenga el docente. Y docente encargado lo ubican como Jaime Paz o bueno, la persona que esté dirigiendo el sitio. Dan en registrar y ahí está registrada su asistencia. ¿Vale, compañeros? Entonces, como se dan cuenta, no es complicado de realizar y bueno, pues esperamos que todos los estudiantes estén realizando en este momento ese registro. ¿Vale? Ahora sí, pues generado este registro y para las personas que recién ingresan, se les menciona que todo esto viene de alguna forma acompañado, ¿vale? De una grabación por YouTube. Entonces, en el caso de que haya algunas situaciones que no hayan sido claras, pues pueden volver a repetir su grabación o pueden ver la grabación por YouTube a su debido tiempo. Yo creo que el día de mañana ya les entregaremos las grabaciones para fines pertinentes. Bien, ahora sí, denme un segundo.
y voy a pedirles pedirles un momento mientras solvento una situación con mi niño. Dame un segundo. Compañeros, les pido buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Profe, disculpe, buenas tardes, con John Jairo Cortés. Buenas, John Jairo, coménteme. Profe, me quedé en la última parte de la inscripción, en la última ¿Qué, parte. qué te menciona John Jairo en la última parte? Ya, profe. ¿Qué dato te está solicitando? Y de acuerdo a eso yo te doy las orientaciones, John Jairo. Profe, profe, ¿se me Tranquilo, escucha? John Jairo, aquí estoy, coméntame. Bueno, mire, Listo. me quedé en fecha de sesión. La fecha de sesión es la fecha de hoy, John Jairo, entonces lo ubicas como 0709-2022. 0709. 2022. Listo, profe, ya. ¿Qué otro dato te quedaste, John Jairo? El otro es nombre del CIPAT. El jornada se lo ubica con el nombre de jornada 1. Jornada 1. Jornada 1, CIPAS, Tumaco, Ejido. Tumaco. Ejido. Listo, profe. Me falta el nombre del curso, área de aprendizaje. El área de aprendizaje es procesos de socialización. Proceso de socialización. ¿Listo, John Jairo? Me toca escribirlo, ¿no? Porque aquí Sí, no sale. claro, sí. Al final, te aparece una lista de cursos, al final dice otro y lo ubicas como procesos de socialización, porque ese no aparece en línea, sino que aparece Eso. otros, Proceso proceso de socialización. de socialización. Eso, profe, gracias. ¿Y sigue el docente encargado? Docente encargado, Jaime Paz. Jaime Paz. Bueno, pues muchas gracias. Enviar. Listo, ahí enviada la asistencia. Entonces, con base a ello, voy a compartirles pantalla, compañeros, y me gustaría que ustedes me aclaren si están viendo en línea esta presentación que ya se hizo con el nodo Ejido, compañeros. ¿Sí logran ver la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Vale, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues voy a comenzar con el desglose general del curso. Bien. Bueno, compañeros, nosotros vamos a estar dirigiendo de manera personal, pues estaré con el curso de procesos de socialización. Es un curso teórico práctico cuya incidencia está directamente en analizar dos procesos importantes del aprendizaje. El primero
está enfatizado en todo el andamiaje psicológico, ¿sí? Para abordar de alguna forma el cómo el niño, ¿sí? Adquiere el conocimiento. Y en un segundo escenario, pues va a haber un contexto más desde lo sociológico y lo antropológico para saber que ese niño que se forma en la escuela también termina siendo un ser cultural, ¿sí? Dado que, pues, como ustedes saben muy bien, la licenciatura en etnoeducación tiene una función básica, que es la de promover los procesos de apropiación cultural, ¿sí? En todas sus comunidades, y mucho más en las comunidades afro, que tienen un contexto muy importante y muy válido y que determinó muchas luchas, ¿sí? Que se dieron precisamente desde las décadas de los 70s y los 80s y que se vio materializada, ¿no? Nada más y nada menos que en la famosa Ley 70 de 1993. Bien, y ahí es donde quisiera escucharlos antes de continuar. ¿Cuál es la importancia de la Ley 70 de 1993, compañeros? Para las comunidades afro, ¿qué representa? Compañeros. Profe, es como el resultado de ciertos procesos que desarrollaron para ser reconocidas algunos derechos de las Ajá. comunidades. Sí, pero ¿cuáles derechos? Hay dos derechos fundamentales que se trataron de pelear precisamente desde finales del 19, ¿vale? Teniendo en cuenta que se habló de una, entre comillas, ¿no? Fin de la esclavitud hacia 1853, pero todos sabemos que el reconocimiento étnico solo vino después de la constituyente, ¿no? La ley 70, compañeros afro, tiene un fuerte eje de incidencia y es la constitución de un territorio propio, ¿sí? El triunfo de la Ley 70 es permitir que haya una unidad territorial desde donde se ejerce todos los procesos culturales y que existe también un gobierno propio que rige esos territorios, que tanto para la unidad territorial como para el componente de gobierno es conocido como Consejo Comunitario, ¿sí? Ese es el elemento que ustedes deben tener siempre presentes como comunidades afro, que la importancia de la Ley 70 radica en la constitución de una unidad territorial propia, que es el Consejo Comunitario, y el gobierno que rige ese territorio, que también es conocido como Consejo Comunitario, ¿no? Que en este caso, pues también está asociado a una gran unidad administrativa, que es de Red Compás, que se encarga de articular a los consejos comunitarios tanto de sierra, sí, que es esta zona de ejido, como de costa, aglutinando pues a los municipios de La Tola, de Iscuandé, del Charco, de Olaya, de Francisco Pizarro, de Mosquera, de Salahonda y de Tumaco, ¿sí? Y que tienen un componente muy importante y que, bueno, la idea es irlo abordando poco a poco, que es todo ese patrimonio ambiental en el cual ustedes asientan, que es una de las zonas más húmedas del planeta, si ustedes lo saben, o lo deben saber más bien, más que yo, es una de las zonas más lluviosas, es la zona donde hay presencia hídrica más fuerte del planeta, pero es una de las zonas donde no hay acueducto propio, por ejemplo. Si miran, que hay una circunstancia que hay que seguir atendiendo, que si bien es cierto, ¿no es cierto?, existió una lucha que se constituyó en una ley, ¿no?, en una ley que permite regir ese territorio, pero pues que obviamente hay que seguir jalonando para que esos procesos se sigan manteniendo en el tiempo y en el espacio. ¿Vale, compañeros? Hasta ahí sí está claro la importancia de la ley 70. ¿Ya lo conocían? ¿Ya habían abordado la importancia de la ley? Los escucho. ¿Sí habían conocido ese elemento particular de la ley 70? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Oscar Sandoval. Profe, sí. La ley 70, profe, como bien se dice, es el reconocimiento político que se le hace a las comunidades afro indígenas por el territorio. En 1993. Sí. Y bueno, hoy en día, como dice muy bien dicho, es liderado por los consejos comunitarios en cada subregión del país.
Exactamente. Oscar, yo con usted tuve la oportunidad de estar en el nodo Charco, ¿verdad? Sí, profe, sí, señor. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Yo hice la solicitud del cambio de El nodo. cambio. Sí, señor. Y yo hoy en Vale, día, pues vale. gracias a Dios, me en el nodo Tumaco. Vale, no, pues nada, Oscar, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Y sí, pues tiene que ver con eso, ¿no? Igual, pues el horizonte no va a ser ese, pero sí quiero que ustedes se contextualicen cuál es la idea general dentro del curso de proceso, ¿sí? El proceso formativo del niño desde lo cognitivo, por eso va a ser muy presente Piaget, y creo que en la guía que yo le compartí a ustedes está un desglose o más bien una síntesis del análisis del proceso, ¿no? De procesos de socialización desde lo cognitivo, desde lo psicológico, desde lo sociológico y lo antropológico, ¿sí? Entonces nosotros, para tratar de hacer un poco más material este asunto, pues yo lo voy a dirigir también desde el proceso formativo que es ajalonado desde el PRETAN, ¿ya? Desde documento guía, ¿no? De los procesos etnoeducativos para el territorio afronariñense, que ya se ha constituido en una política pública, que se fue un gran logro, que se logró ya en la última década, y es el permitir precisamente que los componentes básicos desde los cuales se dirige el conocimiento para las comunidades afro, pues sean retomadas en las aulas de clase. También quisiera escuchar los compañeros. ¿Ustedes ya han tenido la facilidad o ya tuvieron un acercamiento con anterioridad al PRETAN? ¿Ya lo habían manejado ustedes el PRETAN en sus estudios? Los escucho. Compañeros, ¿ya habían abordado anteriormente el PRETAN? Sí, profe, sí, Vale. el semestre pasado, Ajá. sí, tuvimos una oportunidad de conocer un bosquejo sobre el préstamo. Qué bonito. Vale. Ahora vamos a ver cómo más adelante lo vamos a trabajar desde uno de sus ejes, que son los escenarios de aprendizaje, que está muy ligado a los procesos de socialización. Ya les voy a explicar con calma. Bien, compañeros, aquí ustedes están viendo en pantalla, es un bosquejo general de las fechas que ustedes deben tener en cuenta para la entrega de actividades. Bien, a mí sí me gusta ser como muy cumplido, en mi persona, perdón, con los procesos de afectaciones. Nosotros tenemos unas fechas dadas, sí, que ya están aquí. En el tema de actividad de finalización, sí, son las fechas de entrega de actividades, sí, donde hay una actividad que se debió haber entregado el 4 de septiembre, el pasado fin de semana, pero obviamente sabemos que por cuestiones de arranque, ¿no? Del periodo, pues hay muchas personas que todavía no han logrado entregar esa actividad. Sin embargo, yo sí les pido que les daré máximo esta semana para que nos pongamos al día y pues no afectarles negativamente su proceso formativo, ¿vale? Porque pues yo sé cuáles son las circunstancias, lastimosamente por cuestiones administrativas internas no se ha logrado salir a campo, pero quiero que sean conscientes que bueno, o sea, hay que seguir con ello, por eso son estas jornadas IPAs también, para que ustedes tengan en claro cuáles son las actividades a realizar. Y bueno, pues en el caso de la primera actividad, les voy a ya dar plazo máximo esta semana de entregar para las personas que no lo han hecho. Hay una segunda actividad, ven, que igual entre el día de hoy o mañana más bien yo les estaré ya compartiendo, ya es una segunda actividad que deberán realizar y está precisamente en el análisis del aula, ¿vale? Aquí va a haber un anexo, voy a enviarles un anexo 1 y el curso de procesos de socialización tendrá como producto final una planeación de aula, ¿sí? Sobre una temática determinada que también lo vamos a analizar y está precisamente en los escenarios de aprendizaje que tienen los contextos afro. Ya les voy a hablar de eso. Esa actividad va a tener como fecha de entrega máxima el 23 de octubre. Pero a mí sí me gustaría, sí, ya que vamos a tener estas jornadas IPAs, pues hacer esa entrega antes del 23 de octubre para no tener problemas con las afectaciones, ¿sí? Como nosotros estamos en una jornada, ¿sí? Nacional de calificación, ustedes deben ser conscientes de eso, que lastimosamente a nosotros nos deshabilitan pues, la plataforma de calificaciones porque pues se sube todo un repositorio digital y bueno, lastimosamente pues no tendremos esa situación. Yo lo que voy a hacer
es más bien darles plazo máximo de una semana para que ustedes entreguen esa situación, máximo 15 días, y bueno, pues ser cumplidos con esa situación, ¿vale? Entonces, por favor, compañeros, recordemos que siempre se tendrá en cuenta una semana antes de la señalada, del 23 de octubre, para tener en cuenta esos trabajos. Entonces, aquí ya se va a tener un anexo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta esta situación, ¿vale? Para entrega de ese producto. En la fase 3, ya es precisamente esta planeación pedagógica. Ya ustedes entregan un bosquejo, que es el anexo 1. El anexo 1 es como el esquema general de esa planeación, ¿sí? Ya en este caso ya ustedes van a tener de alguna forma una retroalimentación de mi parte, ¿sí? En el cual yo les voy a dar unas orientaciones pertinentes para que tengan ya una planeación base, porque esta es la estructura metodológica de su propuesta de investigación al final de grado. Bien, entonces vamos a ir como yo voy a ir orientando esa situación. Y el último producto, ¿sí? Que tiene como plazo máximo pues la primera semana de diciembre, va a ser la socialización de esa planeación, ¿vale? Aquí vamos a priorizar algunas temáticas propias, ¿sí? De los escenarios de aprendizaje afro que aparecen en el PRETAN, ¿vale? Y que son 3 macroescenarios y ya los voy a ustedes a socializar. Y a partir de esos escenarios ustedes escogen uno y planean una clase, ¿sí? Para un curso en particular a partir de ese escenario. ¿Cuáles son los escenarios? Así brevemente, pues mientras yo les doy paso pues visual a cuáles son estos escenarios, encontramos, por ejemplo, escenarios propios desde lo musical que están matizados con el chigualo, con los alabados, ¿sí? Hay escenarios que están matizados con el mar, con el río, como fuente pedagógica. Hay otros que están matizados mucho más desde la selva, desde la azotea, desde el fogón. Entonces, que son otro que está también enfatizado en el mercado, sí, que son escenarios educativos propios y que son muy válidos porque muchas veces nos damos cuenta que nosotros como pedagogos, los niños aprenden mucho más desde la cercanía con esos elementos que son cotidianos que tenerlos obviamente toda una jornada académica encerrada en 4 paredes, ¿no? Entonces, resulta más rico, por ejemplo, conocer de las plantas en la misma selva o resulta ser más propicio para el niño conocer sobre las plantas medicinales en las azoteas o conocer las historias, la historia de las coplas, por ejemplo, de las décimas del Pacífico en el fogón, que de hablarle precisamente en 4 paredes. Entonces, la idea es que nosotros retomemos esos escenarios propios, los fortalezcamos y esto nos convierta, esto se termine convirtiendo en una, ¿no?, herramienta pedagógica muy válida para todos. Ese es como el esquema general, pues ya nos vamos dando cuenta que hay unas fechas de cierre, 4 de septiembre para la primera, ya les di un plazo más esta semana, 23 de octubre para la segunda actividad, 27 de noviembre y 11 de diciembre. Claro está que, como ustedes han dado cuenta en el curso de procesos de socialización, yo les envío unas guías de las guías. Sí, o sea, les sintetizo la actividad, les descargo las lecturas, bien, y pues a partir de eso yo les digo puntualmente en ese documento en Word o en PDF que les envío cuál es la actividad puntual que ustedes me deben entregar. Entonces, compañeros, antes de avanzar, sí me gustaría saber si han tenido problemas, si les parece válida esa estrategia que estoy organizando de enviarles una guía de la guía a ustedes, donde les puntualizo precisamente cuál es la actividad y les descargo las lecturas base, o les parece más bien que lo sigamos manejando de manera tradicional y yo le envíe las guías simplemente y ustedes se encarguen de descargar los archivos. Entonces quisiera escucharlos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Con quién tengo el gusto? Le habla Oliva Correa Ruiz, de Tumaco. Hola, Olivia. Coméntame. Oliva. Oliva, perdón. Me parece muy acertado el hecho de que nos mande una guía explicando, porque en ocasiones nos hemos encontrado que hay guías que omiten ciertos puntos, ya sea porque a nivel administrativo o por parte del tutor considera que de pronto hay que modificar, y entonces uno
ingresa a la plataforma, a veces las descarga o en ocasiones el tutor se la manda tal cual como está estructurada y hemos tenido ciertos inconvenientes porque a veces nos dicen, no, omitan esta parte o esta parte acá, entonces me parece muy bueno. Vale, Por mi listo, parte, entonces. excelente. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra apreciación? Si les parece útil esa estrategia, o les remito simplemente las guías de trabajo como están tal cual de alguna forma diseñadas. Entonces escucho. Compañeros. Me piden el nombre del CIPAS, es jornada, aquí es jornada 1, CIPAS Maco Ejido. Ese es el nombre del CIPAS. Compañeros, les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Están de acuerdo con que yo les envíe las guías, una guía de la guía un poco más puntual y le descargue los documentos de lectura obligatorios? Profe, Buenas sí, tardes. Sí, profe. Sí, me parece muy bien la idea, profe, porque la verdad, las guías, pues, cuando usted nos envía la guía, pues viene como un poco más resumida y concretamente a qué es lo que realmente debemos hacer. vale, Y listo. generalmente en las guías tradicionales, pues como que a veces viene como mucha información y tienden a ser confusas. Vale, listo. Entonces, pues yo retomaré esas palabras, voy a seguir tomando esa estrategia para que ustedes tengan en cuenta cuál es la actividad puntual a realizar, ¿vale? Y a partir de ello, pues ustedes me vayan entregando los productos solicitados. Teniendo en cuenta pues ya el abordaje general, ¿no es cierto?, de las fechas de entrega, ya saben que son 4 productos. Bien, estamos evaluando con la red de tutores, mirar si la cuarta actividad del curso de procesos de socialización se convertiría en una actividad del 25% para los demás cursos. Sí, eso quiere decir que ustedes ya no harían 5 trabajos finales, sino que harían un solo trabajo final a partir del producto que se pida en procesos de socialización como trabajo final, ¿vale? También para que lo tengan en cuenta. Solo hay un curso que va a ser de alguna forma muy sigiloso, igual ya la profe Ana Valencia ya tendrá el tiempo de hablarles a ustedes, y es el curso de evaluación, que es el curso desde el cual se analiza y se evalúa su práctica pedagógica. Y ese es un curso que obviamente no va a obviar sus productos solicitados porque está anclado directamente al proceso, ¿no?, de práctica pedagógica que ustedes vienen desarrollando ya desde hace algunos periodos académicos. Entonces son los dos cursos que van a orientar más bien pues todo este horizonte conceptual. Pues bien, ya teniendo en cuenta esas fechas, las fechas de entrega, aquí pues yo les hago un desglose general pues de cuáles son de alguna forma las situaciones o los elementos conceptuales que se rigen ahí. Para el caso del momento 1, compañeros, pues hay 2 lecturas que ya se las compartí. Es la lectura del proceso de socialización, un enfoque sociológico, de Antonio Lucas Marín, y el otro documento es el desarrollo de identidades positivas, la diversidad y la primera infancia. Bajo esas 2 lecturas, para el momento 1, que ustedes, a las personas que no han entregado actividad, se les da una semana más en esta actividad 1, pues ustedes deben para esta actividad, listo, presentar un informe de lectura de máximo 2 páginas, en las cuales se reconozcan las principales teorías del área denominada de procesos de socialización. Ahí yo les voy a dar una pista para las personas que tal vez no han entregado todavía esa actividad. El resumen de los enfoques teóricos están en la lectura de Antonio Lucas Marín, ¿sí? Lo interesante de Antonio Lucas Marín es que permite dividir, listo, el proceso identitario de los niños en 3 escenarios. El escenario psicológico, que es muy importante, y ya lo abordamos directamente con la población del ejido, ¿sí? Es un escenario que depende precisamente de la primera escuela. ¿Sí? La primera escuela va a ser vital en los procesos de adquisición de características sociales para los niños. ¿Y cuál es esa primera escuela que tenemos todos los seres humanos, compañeros? ¿Cuál es? La casa, ¿no, profe? Exactamente, es el hogar, ¿sí? Los que tenemos la oportunidad de tener hijos, nos damos cuenta que nuestros hijos aprenden por imitación.
Y eso es lo que aborda de alguna forma en la lectura brevemente con el análisis que hace de Jean Piaget. ¿Sí? El primer referente que uno tiene de aprendizaje va a ser la mamá o los abuelos, ¿no es cierto? Y es a partir de esa observación que el niño va aprendiendo comportamientos. Des en cuenta cómo es tan importante por ello, ¿no? La estructuración de un hogar, si es un hogar disperso, si es un hogar nuclear, ¿sí? Si hay un buen ambiente de atención entre los padres, si hay muchos problemas, o sea, todo lo que ocurre en ese hogar, en esa primera escuela, el niño va a terminar adoptando ciertas características que se vean y que de alguna forma el niño tome como propias. Y ese periodo de aprendizaje va desde los 0 a los 5 años, ¿sí? Los 0 a los 5 años es vital porque pues el niño, vuelvo y les digo, el único referente que tiene formativo va a ser la mamá. La mamá es la que está ahí. Obviamente pues habrán algunos casos excepcionales donde el papá pues está más pendiente o permanece más tiempo con el niño, ¿no? Entonces el niño de alguna forma, vuelvo y reitero, pues va a adquirir esas características sociales, esas características lingüísticas, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde él va forjando su identidad como ser. Si es un hogar conflictivo, obviamente el niño va a tener ciertos problemas que se van a ver materializados dentro del contexto del aula de clase, ¿sí? Niño que no aprende no es porque lo estigmaticemos, porque es menos que los demás o porque no aprende tan rápido como el otro, sino que debe haber también o debe existir algún agente particular, sí, que está enfatizado en cómo se ha venido de alguna forma formando ese niño desde el núcleo familiar. Pues eso lo aborda Lucas Marí, sí, desde ese componente, desde el componente psicológico. Luego hay un componente social, ¿sí? Cuando el niño ya de alguna forma toma sus características sociales a partir de la imitación, a partir de ese ambiente que se vive en la familia, pues él ya empieza a reconocerse como yo, como sí mismo, a partir de la interacción con los otros, ¿no? Y ahí es importante precisamente esos primeros acercamientos con los demás niños, porque él va entendiendo, ¿sí? Que la socialización es lo que permite que de alguna forma como seres humanos nos diferenciemos del mundo animal, ¿no? Porque pues a partir de las relaciones sociales también se entretejen relaciones culturales, ¿sí? Y ahí va el componente antropológico. Es a partir de ahí donde nosotros vamos de alguna forma adoptando algunas características culturales muy propias, ¿no? De cada etnia en el mundo. En lo particular, por ejemplo, en el contexto afro, pues está mucho más radicado, por ejemplo, el tema del universo sonoro, dado que pues lo sonoro fue un elemento que hizo parte de esa famosa diáspora africana, ¿sí? Que tuvo que ver con unas connotaciones muy distintas a cómo se vive la religiosidad, a cómo se percibe el universo de los vivos y los muertos dentro de ese escenario afro que fue tan particular y fue tan rico y que se centró en el Caribe, en las Antillas, ¿no? Y que posteriormente pasó a América a partir del comercio negrero. Entonces, eso es lo importante, mirar cómo esos tres escenarios terminan constituyendo un ser cultural, que es el que nosotros vamos a tratar, ¿no? De formar en nuestros ámbitos laborales, que es el ser cultural y bueno, pues el que tenga que ver con el fortalecimiento étnico y el fortalecimiento territorial, ¿no? Sobre todo con el alcance que se ha tenido constitucionalmente con la Ley 70. Pues bueno, eso lo vamos a encontrar en Lucas Marín, ojalá todos logremos leerlo, ¿sí? Porque nos va a dar un viraje general y claro, uno va a tratar de comprender varios procesos formativos y a los que tenemos pues la oportunidad de ser padres, vuelvo y reitero, pues nos va a hacer caer en cuenta en muchas situaciones particulares. Este segundo documento también es muy importante, el tema del desarrollo de las identidades positivas, que es ahí se aborda tangencialmente, es todo el autorreconocimiento como ser cultural. Sí, o sea, aquí vamos a darnos cuenta que en lo particular ya empieza a reconocerse ese ser cultural, ya empieza a reconocer algunas manifestaciones culturales como propias, la importancia precisamente de formar personas que sean capaces de defender el territorio. Y como se los mencionaba anteriormente a la gente de Elegido, pues es muy pertinente, ¿no? Una frase del famoso poeta mexicano Antonio de Octavio Paz, en el cual menciona precisamente que
no se puede amar lo que no se conoce, ¿sí? Y ahí es importante, pues en esa pequeña frase, entender precisamente que si las primeras generaciones, ¿sí? De las comunidades afro, de las comunidades indígenas, no logran reconocerse como seres culturales, pues va a ser obviamente ineficiente esa lucha territorial, porque no se reconocen como sí mismos, ¿no? Y obviamente no van a jalonar procesos comunitarios. Entonces la lectura es bien interesante en esa situación, ¿no? En el reconocimiento del yo cultural. Pues bien, ya como se los había mencionado, hay un ensayo crítico de 2 páginas y pues voy a darles un tiempo prudencial hasta el 9 de septiembre para entregar ese trabajo. Para el momento 2, sí, que vamos a tener como fecha máxima del 23 de octubre, o sea, la gente que me entregue el 23 de octubre, créanme que van a tener unos 5, unos 10 puntos menos, porque vamos a darnos que casi hay un mes de distancia en la entrega de actividades, entonces las personas que me los entreguen en el transcurso de los 15 días, pues yo créanme que voy a tenerlos más en cuenta y van a tener pues un puntaje un poco más amplio, ¿no? Porque pues se han dado como la labor como de discutir grupalmente frente a los temas que se piden. Aquí hay unas preguntas orientadoras, ¿sí? Aparte del anexo, ¿sí? Donde ya se empieza a estructurar la información básica, hay unas preguntas orientadoras de la actividad que se va a pedir ahí, que es la resolución de un cuestionario. Igual yo se los voy a desglosar, no se preocupen, les voy a enviar la guía oportunamente. La primera pregunta que ustedes deberán responder de manera colaborativa es: ¿qué relación existe entre los procesos de socialización y la cultura? Como se los mencioné brevemente, ¿sí? Esas primeras escuelas o esos otros escenarios también son válidos, ¿no? Ya les hablé, por ejemplo, del bosque como un elemento desde el cual el niño conoce un poco más desde la botánica, desde la etnomedicina, ¿sí? De cómo precisamente el mentidero y la azotea se permiten comprender como espacios de socialización. En el caso del mentidero, cómo se conoce lo que ocurre en la comunidad en ese pequeño espacio, de espacios como la plaza, la iglesia, que también se convierten en escenarios de conocimiento colectivo, ¿sí? O de cómo precisamente a través de la marimba se puede enseñar, de cómo a través del cunún o de cómo a través del guasá, pues los niños van entendiendo todo ese universo simbólico que gira alrededor de la música para los afro, ¿sí? Que tiene que ver con Changó, que tiene que ver con Yemayá, que tiene que ver con todo ese escenario de abrir los portales entre los vivos y los muertos, y por eso es que la espiritualidad y la percepción de la vida y la muerte es muy distinta a cómo se la vive en la costa, a cómo se la vive en la sierra, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta. A manera de esta conversación que estamos haciendo de acercamiento con ustedes, ¿ustedes creen que existe una relación entre los procesos de socialización y la cultura? Estos escenarios de los cuales les menciono, el chigualo, el alabado, el mercado, donde el niño aprende a conocer otros sistemas de medición, donde puede ver práctica en la matemática, estos escenarios que son diferentes al aula de clase pueden convertirse en procesos que fortalezcan lo cultural en las comunidades afro e indígenas. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿Sí puede facultar en los procesos identitarios estos escenarios? ¿Sí o no? Sí, profe, sí, sí se puede reforzar y fortalecer. Vale, sí, es muy válido, ¿no? El río también. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de organizar, los que estuvieron presentes, no sé, el periodo anterior, un encuentro con una profesora afro que tiene un cuento pedagógico genial, que es la profesora Lola. Ella tiene una pedagogía, igual los invito a que ustedes la consulten. Voy a ver si les descargo algo. Corridez. A ella le dicen la profe Lola Corrida. Ella trabaja en la zona del Bordo Cauca. Ya ha encontrado cómo el río se ha convertido en un aula de clase. Entonces, por ejemplo, ella habla desde la historia de cómo precisamente el río Patía, sí, que es un río también muy cercano a nosotros, es un río que ha permitido precisamente todo el tema del poblamiento de la sierra, tanto del Cauca como de Nariño, a partir precisamente de los movimientos cimarrones que se dieron en el 19 y de los procesos de la compra de libertad en las minas de Barbacoas y en las minas de Iscuandé. Sí, hay unos elementos ricos históricos que sí me gustaría trabajarlo con ustedes, ojalá poco a poco,
pero vamos a darnos cuenta que la lucha por la independencia, o más bien la lucha por la libertad en las zonas afrocosteras de Nariño y del Cauca, fueron más llevadas a cabo por procesos de compra de la libertad que por procesos armados. ¿Por qué? Porque las minas de Iscuandé y las minas de Barbacoas resultaban siendo tan fructíferas que muchas veces los afros compraban su libertad a estas familias históricas que hicieron parte pues, de la historia del departamento de Nariño, como son los Roseros, como son los Díaz del Castillo, o familias pues, de origen catalán como las familias Klinger, ¿no es cierto? O familias pues, que de alguna manera también tuvieron participación posteriormente en el siglo XIX y en el XX, que son las familias escrucerías, que estuvieron un poco más ligadas, ¿no?, al tema de la explotación de la tagua y la madera, ¿no? Entonces vamos, ojalá, si ustedes me lo permiten, claro está, pues también vamos a tener un pequeño viraje, ¿no?, desde lo histórico para estos escenarios. Pues bien, esa es como la primera pregunta, pues vamos a darnos cuenta que sí hay una relación directa entre los procesos de socialización y la cultura, pero ojalá ustedes me digan por qué. Y ese por qué, pues está en la lectura, ¿no es cierto?, de Antonio Lucas Marín. Ahí les voy dando el dato para que ustedes pues vayan cumpliendo con el producto. Hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo influyen las instituciones y actores que hacen parte de la educación inicial en los procesos de socialización para el fortalecimiento de adquisición y la cultura? ¿Listo? Aquí hay dos conceptos, de pronto compañeros, ya que vamos a entrar a la segunda fase de este curso, es el concepto de institución y el concepto de actor. El concepto de actor está más ligado a agentes personales en los procesos formativos, que en este caso es la familia, es el padre, es la madre. Esos son actores que inciden directamente y cotidianamente en la formación cognitiva y cultural de los niños. Y en el caso de las instituciones, pues, ¿cuál es la institución que es más visible en los procesos formativos en el mundo? ¿Cuál es esa institución, compañeros? Si sabemos que como agente, el agente principal del primer proceso formativo es la familia, en el caso formativo del niño, ¿qué institución es la que permite moldear ese proceso de ser cultural? ¿Quién es? La sociedad, El territorio. las escuelas. Las escuelas. Bien. Más que la sociedad y el territorio es la escuela. La sociedad termina siendo una macroinstitución, no es una institución, es un agente, ¿no? Porque está ligado precisamente a las relaciones interpersonales, ¿no? En la escuela hay algo muy importante que sí me gustaría abordarlo también de manera crítica, y es cómo la escuela se ha convertido en un elemento principal en los procesos formativos de formación identitaria que se emanan desde el Estado, ¿sí? Históricamente el Estado es el que ha moldeado la configuración de los seres culturales en todo este territorio que llamamos Colombia, ¿sí? ¿Y cómo lo forma? Uno de los elementos principales de formación de identidad, ¿cuál es? El himno nacional y el reconocimiento de la bandera. A partir de ahí, nosotros nos vamos moldeando como seres culturales y nos autorreconocemos como colombianos, y no como ecuatorianos, sino como venezolanos o peruanos o chinos, ¿sí? Es a partir de ahí, desde esa primera enseñanza, que nosotros partimos a entendernos como seres culturales, ¿no? Lastimosamente esa escuela ha sido bien, de alguna forma, despectiva en esos procesos culturales, porque nosotros tenemos una educación muy nueva. Des en cuenta que la Ley General de Educación se la formuló en 1994 y no les estoy hablando más de 3 décadas, ¿sí? Antes la educación para los indígenas y para las comunidades afro estaba regida por la Constitución de 1886, ¿sí? Una constitución blanca que solo reconocía al blanco, a las familias prestantes de estos territorios, y solo reconocía a una sola religión, y era la religión católica. Pero miren precisamente cómo la constituyente en el 91 rompe con ese esquema formativo y denomina a Colombia como pluriétnica y multicultural. ¿Qué implicaciones tiene que la nueva constitución del 91 tenga esa denominación? Que Colombia es pluriétnica y multicultural. ¿Qué implicaciones tiene eso, compañeros?
se avanzó con ello, se dejó a un lado la visión educativa que se tenía en 1886, o qué ha pasado precisamente con las comunidades étnicas a partir del 91. Los escucho. Compañeros. Sí, profe, yo digo que sí se avanzó. ¿En qué sentido Porque, se avanzó? profe, se avanzó en el sentido de que fue más abierta el Ya. aprendizaje y en el tema de lo investigativo. ¿Por qué? Porque veníamos bajo régimen, digamos que la Iglesia Católica prácticamente abarcaba gran parte de la educación. Y entonces veníamos regidos bajo ese complemento educativo de la religión. Hoy en día ha sido mucho más abierto. Si bien aceptamos de que el catolicismo es de gran importancia hoy en día aquí en Colombia y en cualquier lugar, pero ya es como más abierta, hay otros escenarios de aprendizaje, de conocimiento, entonces es lo que conlleva que sí se ha avanzado. Claro, y sobre todo con el tema del reconocimiento étnico, ¿sí? Con el reconocimiento precisamente de los procesos educativos propios. Lo que yo les hablaba, por ejemplo, el PRETAN, la Constitución del PRETAN es un documento obligatorio para todos nosotros, ¿sí? Como seres culturales o más bien interculturales, ¿no? Es necesario que ustedes, bueno, igual ya de manera presencial, pues me comprometo a llevarles a ustedes una copia del PRETAN, de la última versión que ha tenido el PRETAN, para que puedan replicarlo ustedes como compañeros y lo tengan como Biblia, ¿sí? En la función precisamente de entender precisamente que la constituyente permite el reconocimiento étnico. Ese es lo importante, ¿no? El reconocimiento étnico, y a partir de ahí, de que cada comunidad idee sus propios procesos formativos. Sí, las personas que, bueno, yo sé que tiene que existir o hay personas o estudiantes tanto de Ejido como de Tumaco que están ligados mucho más al universo musical, sí, pero es entender precisamente cómo desde el 91 ya se empieza a reconocer esas otras sonoridades, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con otra forma de concebir el universo. Y sobre todo pues con el tema del uso de la marimba y de las tamboras, ¿no? Que son también las que permitieron la configuración de muchos ritmos musicales, tanto para blancos como mestizos, como para indígenas, que tiene que ver precisamente con la estructuración del famoso bambuco viejo, ¿sí? Con las nuevas sonoridades, con la nueva forma de percibir ese universo. Y que lastimosamente, ¿no? Pues para el caso afro, no sé si ustedes lo sabían, pero cuando llega, ¿no? Toda la injerencia de la educación a cargo precisamente de las comunidades religiosas, muchos de estos curas terminaron quemando marimbas, que es lo que ocurrió con el padre Mejía, me parece que es, ¿no? El padre Mejía, hacia inicios del 20, me parece, en esta zona, él fue padre o cura encargado en la zona de Huapi, pero desde Guapi hasta Tumaco generó una cacería, entre comillas decirlo, de brujas, quemando centenares de marimbas, porque decían que bajo el sobretexto del toque de la marimba se invocaba al demonio. Entonces se quemaron marimbas, se las tiraron a los ríos, estaba prohibido precisamente el toque de las marimbas porque decían que no, que estaba más ligado a prácticas paganas, que es una cosa totalmente absurda, ¿no? Y des en cuenta que solo fue a partir de la década de 1930, cuando se construye la carretera entre Tumaco y Pasto, que hay una nueva percepción precisamente, hay la llegada de nuevos curas al territorio y se permite que de alguna forma estos instrumentos musicales y rituales que hacen parte de ese universo de Changó y Yemayá, pues vuelvan a tener una connotación religiosa. Sí, pero ahí es donde vamos a darnos cuenta que sí hay una crítica a cómo se manejaba la educación y pues bueno, de cómo a partir desde el 90, pues ya a partir de ese primer congreso etnoeducativo que se llevó en Tumaco, finalizando los 80, si no estoy mal es entre el 87 al 90,
pues ya se empieza a dar a entender, ¿no?, a la comunidad, a la nación, que existen otras percepciones de la vida y que también son válidas de alguna forma de analizar, ¿no? Así lo hizo también el indígena Manuel Quintín Lame en el Cauca, y permitió precisamente que se idee la educación no desde el Estado, no desde el gobierno, sino desde las bases, porque somos de alguna forma nosotros los que comprendemos el territorio, los que conocemos de alguna forma las manifestaciones culturales y las que construimos identidad. Sí, y aquí quiero que también ustedes tengan en cuenta eso, que no es el Estado el que construye la identidad, sino que son ustedes. Por ejemplo, otro ejemplo ahí que pongo en escena, el concepto de frontera, ¿sí? Ustedes que viven en un territorio fronterizo, y sobre todo pues esta zona de Candelillas, esta zona pues que está un poco más desde la placa continental, hay una fuerte ligazón precisamente con las comunidades afro del norte del Ecuador, ¿no? Con esta zona de San Lorenzo del Pailón. ¿Ustedes creen, compañeros, que es muy diferente la cultura que separa el río Mira? ¿Es muy diferente la cultura de los afro de Esmeraldas a los afro de Tumaco? ¿Es muy diferente o es una sola? ¿Qué opinan ustedes? Compañeros. Compañeros. Profe, pues la verdad no Dígame. no podría como, pues desde lo que yo alcanzo a analizar, podría analizar, por ejemplo, de pronto sí hay algunas diferencias. ¿Cómo cuáles? Eh, Son las mismas. Si miran, compañeros, ahí ustedes mismos se dan cuenta de que no hay, o sea, esa forma en cómo la institucionalidad, ya eso va a esa pregunta, ¿vale? De que empecemos a criticar la institución. Porque, por ejemplo, la nación, eso, vuelvo y le repito, nos construye, por ejemplo, conceptos identitarios que están muy enmarcados desde las fronteras, ¿no? O sea, como decir, hasta aquí va Colombia y de allá va allá, comienza Ecuador y somos distintos. No, eso es lo que debemos romper. Pues déjenme decirle que históricamente no somos distintos, y mucho más las comunidades afro. Des en cuenta que hay mucha más ligazón en estos dos sectores de frontera entre Tumaco y San Lorenzo del Pailón, porque históricamente han estado unidos desde muchos procesos, desde el mismo proceso de entender cómo el movimiento de la compra de la libertad en Barbacoa, Giscondé, terminó comprando precisamente la libertad en esta zona de Esmeraldas y alimentando procesos de lucha que terminaron apropiándose de territorios colectivos en el Ecuador, ¿sí? Ustedes también deben tener pues una afiliación familiar o amigos en el norte de Esmeraldas, ¿sí? Porque hay de alguna forma muchas situaciones que vinculan. En Esmeraldas también se toca la marimba y también se comparte un mismo territorio, compañeros. Se comparte el territorio que está anclado precisamente a esta zona del piedemonte del Pacífico y está anclado al manglar, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que esa connotación o esa visión que la institucionalidad nos entreteje de seres culturales no es válida, sino que la construcción debe partir de ustedes. Son ustedes los que validan su cultura y su territorio. Bien, a eso va orientada precisamente esta pregunta. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué reconocimiento tienen las instituciones de educación inicial sobre los contextos y las prácticas socioeducativas en los niños y las niñas que están inmersos, ¿no? ¿Ese reconocimiento de la familia ha sido valorado por el Ministerio de Educación, compañeros? ¿Ustedes qué opinan? ¿La familia sí se le ha dado el valor necesario para impulsar procesos educativos, procesos que impulsen aún más esa educación inicial de los 0 a los 5? ¿Sí se ha facultado eso, compañeros? ¿Sí se le ha dado el valor que se necesita a la familia como el primer escenario de educación? ¿Ustedes qué creen? profe, pues yo podría decir que de cierta manera sí. Sí. ¿En qué manera, por ejemplo?
En la manera de que, pues, actualmente siempre en los colegios nos llaman a nosotros como padres, nos indican que la educación de los niños inicialmente inicia en casa, que a las instituciones, a las escuelas es como un refuerzo, pero pues el papel importante lo jugamos nosotros como padres de familia. Claro, o sea, es un Y nos- compromiso compartido, ¿no? sí, Tanto como de la institución como de nosotros como padres de familia, porque vuelvo y repito, o sea, si hay un buen ambiente familiar, el niño va a construir su identidad muy bien, pero si hay un hogar conflictivo, si hay un hogar que es disperso, o sea, el niño va a tener que de alguna forma coger algunas características, no de la madre, sino del entorno que lo rodea. Y si es un entorno que socialmente es conflictivo, que hay mucha violencia, que lastimosamente eso es lo que se ha entretejido en el Pacífico colombiano, ¿no? Pues el niño tendrá que, o sea, sale de ese parámetro formativo de la familia y pues tiende a educarse a partir de lo que mira cotidianamente en la sociedad, ¿no? La violencia, la vida fácil, el tema del narcotráfico. Entonces son varias situaciones que hay que atender y hay que atenderlas a tiempo a partir de ese primer concepto de escuela que tenemos, que es nuestra casa y pues sin lugar a dudas nuestra madre. Bien. Y por último, pues se cierra precisamente todas esas actividades que se van a hacer en el momento 2 con esa última pregunta de cuáles son los problemas y oportunidades que se pueden identificar entre los procesos de socialización de acuerdo a las etapas del desarrollo humano en su comunidad. Ya cuando nosotros abordemos ese documento, el primero que les mencioné del proceso de socialización, un enfoque sociológico de Antonio Lucas Marín, pues vamos a poder dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? Porque oportunidades, por ejemplo, el de fortalecer la familia es una gran oportunidad, ¿sí? Precisamente otra oportunidad es el de fortalecer esos otros escenarios que se priorizan, ¿sí? Ya los vamos a ver a continuación para que ustedes pues me entiendan un poco más, ¿sí? Entonces hay más oportunidades para potenciar. Y también asimismo hay problemas, ¿no? Sobre todo en cómo se construye la educación dentro de la institucionalidad del Estado. Es lo que pasaba también, ¿no? Y eso fue una gran lucha de los profes en el pasado gobierno, ¿sí? En el pasado gobierno, donde una ministra de Educación eh, pensaba el aumento salarial de los profesores a partir de la movilidad que tenían que ejercer los profesores en Bogotá y lo generalizó a nivel nacional. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Un profesor que se mueve entre Tumaco y Salahonda para dictar una clase, que un profesor que se mueve de Soacha a Kennedy en Bogotá, porque hay muchas realidades culturales, sociales y geográficas que no ha entendido el Estado. Sí, por eso lo interesante de la etnoeducación es que el proceso formativo no se lleva de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces los niños van entendiendo, por ejemplo, que el aprender matemática para mí es más útil aprenderlo en el mercado porque miro todos esos procesos de transacción, ¿no? Y que son muy cotidianos. Entonces el niño aprende a sumar, aprende a restar, aprende a dividir y aprende a multiplicar, comprando el arroz, comprando el pescado, la pluma, comprando el plátano, comprando la bala. Ahí va a entender un poco más la utilidad de las matemáticas, ¿no? Lo mismo precisamente de cómo es el movimiento de las mareas, pues obviamente lo va a tener que acercándose al mar, ¿no? Y entendiendo precisamente cómo la luna ejerce un papel fundamental en las mareas. Bien, entonces des en cuenta que no necesariamente la educación es como la ha construido la institucionalidad, que ha sido a partir de las cuatro paredes, sino que nosotros como seres culturales tenemos otros escenarios para aprender. Sí, aprender la historia con los abuelos, ¿no? Porque tanto los afros como los indígenas tienen unos repositorios de conocimiento invaluables, que son los abuelitos, porque son los primeros registros que nosotros también tenemos del conocimiento de nuestra comunidad, ¿no? Y des en cuenta que tanto los afros como los indígenas fueron culturas anágrafas. Por eso el valor de la palabra es fundamental tanto para los afros como los indígenas, ¿no? Y eso es una situación que también nosotros estamos viendo perder, ¿no? Ya no hay, ya no hay, ya no hay pues un compromiso, ya no hay un valor, ya no hay pues de alguna forma un valor frente a la palabra, ya los abuelitos
se están perdiendo. Entonces, todo ese relevo generacional es necesario recuperarlo, ¿sí? Yo les puedo apostar precisamente en Tumaco que a las nuevas generaciones ya no les interesa aprender la importancia de las décimas del Pacífico, ¿sí? Porque están anclados a otras connotaciones, están anclados al YouTube, están anclados a otras dinámicas del TikTok, del Instagram, y pues de alguna forma lastimosamente se va perdiendo ese saber que ha sido un saber milenario, ¿sí? Que se ha construido desde la llegada de esa salida, ¿no es cierto? Desde los puertos de Portugal, que llegaron a las Antillas y luego llega precisamente a la América continental. Entonces, esos valores son necesarios rescatarlos. Entonces, también como hay oportunidades, también hay unos problemas que atender. Y por último, compañeros, pues está ese diseño, ¿no es cierto? Tanto desde el segundo al cuarto momento, pues hay un diseño de un plan de aula que busca atender esas necesidades y que ustedes nos darán a conocer, ¿no es cierto?, en el último momento a manera de socialización. Hasta ahí, compañeros, ¿qué les ha parecido? Pues yo le diría una breve, ¿sí? Una breve descripción de lo que analizaríamos en el curso. Entonces aquí pues entraríamos a una pequeña ronda de preguntas, dudas, inquietudes, y pues si me gustaría escuchar sus voces, compañeros. ¿Qué les parece? ¿Hay conceptos que no están claros? Los escuchamos. ¿Qué opinión tienen frente a este curso de procesos de socialización? Los escucho. Profe, es un curso que aporta mucho a nuestra formación como docentes en educación, ¿no? Que nos permite como tener una idea clara de cómo abordar temas donde los niños, donde nuestros estudiantes puedan apropiarse y puedan aprender aún más sobre su cultura y puedan pues crecer como seres sociables. Sí, como seres sociales y como seres culturales, ¿no? El ser social pues también implica un reconocimiento de mi yo como un ser cultural, ¿no? Y es ahí donde debemos fortalecerlo, no solamente desde lo afro, sino desde lo indígena, ¿no? Porque Sí. lastimosamente nosotros estamos en un mundo en que nos relacionamos con diferentes culturas. Y si una cultura es débil, pues tiende de alguna forma a adoptar un fenómeno cultural que lo aborda un antropólogo llamado Wilkie Milka, que es la aculturación. Entonces, como yo soy débil culturalmente, pues termino adoptando a ese otro como propio. Entonces, ahí es donde empieza pues a fraccionarse muchos procesos sociales de lucha, ¿no? Porque Profe, yo sí, quiero... profe, claro. Sí, John Jairo, coméntanos. Pues es muy importante, profe, porque igualmente su nombre lo dice, ¿no? Socializar, socialización, de compartir, ¿sí? De conocer, de interactuar. Y entonces fue una parte muy importante para nuestra formación. Claro, pero en esa socialización, John Jairo, vuelvo y le reitero, es importante que nosotros nos autorreconozcamos como afros o como indígenas, ¿sí? Porque vuelvo y te digo, si llega una cultura dominante o ha llegado o ya ha estado establecida en el territorio o está de alguna forma suscitándose en Tumaco o en Ejido, si llega una cultura dominante y si la cultura afro o indígena es débil, pues nosotros vamos a tender a querer ser como el otro, ¿no? Como el nuevo, como el que llega, y el que llega muchas veces o puede traer muchas cosas interesantes, muy buenas, o puede traer muchas connotaciones culturales que puedan traer problemas al territorio, ¿no? Que ustedes lo viven, ¿sí? Ustedes viven latentemente con esa situación, que es una situación cotidiana, que es una situación supremamente conflictiva la que se vive en el Pacífico, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura del otro. Sí, anteriormente, antes Sí, de la profe, década... pero Sí, dígame, Jonjero, qué pena, como usted coménteme. me decía, o sea, uno se da cuenta cómo son diferentes culturas cuando hay una comunicación, ¿sí me entiende? Una socialización, por Sí, lo menos lo que usted decía. Yo sí tenía lo que refería a la compañera ahora rato, cuando dijo que Ecuador con Colombia pues tiene algo diferente, ¿sí? Y es ya, verdad, o sea, para mí sí, porque a pesar de que tenemos culturas pues como es la música, pues me imagino que ellos también tienen por lo menos también la forma de hablar, bueno, hablamos español o castellano se puede decir,
pero ellos hablan diferente, ¿sí me entiende? O sea, no es que hablen, es como le digo. Hay ciertas diferencias. ¿Ah? Hay ciertas, ¿no? Hay algunas diferencias, pero culturalmente somos uno solo. Y mucho más las zonas de frontera. Sí, porque Eso, profe, eso. Gracias. exactamente, o sea, lastimosamente la institucionalidad, y esa también es la idea de ese curso, es criticar a la institucionalidad, sí, porque bajo la idea de establecer una frontera se rompieron muchos nexos, sí, se rompieron nexos culturales, se rompieron nexos familiares, sí, y creo que ustedes que viven pues más en una zona de frontera como nosotros aquí en la sierra, pues lo han vivido un poco más, ¿no? Por eso nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Hay una manifestación muy rica en la zona de Barbacoa, sobre todo en Roberto Payán, con el tema del nazareno, pero el nazareno nos hace comprender precisamente que la idea de frontera no existe, ¿sí? El nazareno permite precisamente que grandes números de familias afro del norte del Ecuador lleguen hasta Roberto Payán. Y eso está en función de la fe, está en función de familias, porque llegan a quedarse donde familias en el lado colombiano. Y ahí es donde nosotros entendemos que esa construcción falsa identitaria de nosotros pensarnos como colombianos o como ecuatorianos es muy falsa. Compartimos un mismo territorio. Miren cómo precisamente el nazareno rompe la frontera, rompe esa noción institucional de identidad cultural y nos pone a pensar a nosotros como que, hey, sí, claro, ¿no? Un momento, o sea, ¿dónde está la frontera? La frontera es imaginaria, compañeros. Una connotación imaginaria. Sí, o sea, el que nos hayan de alguna forma también impuesto o hecho ver precisamente que el del mira hacia la derecha es Colombia y del mira hacia la izquierda es Ecuador, es una connotación totalmente errónea, porque en este tipo de manifestaciones tan pequeñas nos damos cuenta de que es un solo territorio. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Está todo el tema de la incidencia del comercio que se ejerce con el comercio de la piangua en esta zona norte de Nariño y la zona sur o en la zona norte del Ecuador, ¿no? Y es un comercio que no se ha entretejido directamente con los clústeres o las grandes cadenas hoteleras que hay en Esmeraldas, no, sino que hay una connotación que gira alrededor de la gastronomía y se ha entretejido mucho antes del siglo XX. Sí, entonces ahí vamos comprendiendo y bueno, pues la idea es poderlos, si ustedes me lo permiten, claro está, orientarlos con lo poco que yo sé de eso, de hacerles ver el territorio desde otra connotación. Por ahí estaba, creo que Catherine alzando la mano, había alguien alzando la mano frente a esa intervención. Profe, pues me volví como para aclararle, o sea, cuando yo respondí que si eran diferentes las culturas, me refería, o sea, por eso dije, ahorita aclaré que de pronto algo diferente en el sentido de que yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Sí. Yo vivo en una vereda. ¿Ya? Y alrededor de mi vereda hay otras veredas, ¿cierto? Uh-huh. Que están, Sí. por ejemplo, a 10 minutos. Pero incluso, aunque estén cercas, culturalmente, que tienen otras prácticas, ¿sí me entienden? ¿Ya? Coincidimos en algunas y otras sí son diferentes. La comida, de pronto, en el pueblo vecino, hay cangrejo, en mi pueblo, digamos, hay pescado, como cosas así, y la forma de que la cocinan también es diferente. Eso me refería como a eso. Pero pues usted ya está hablando de una manera más general, ¿no? Claro, sí, o sea, nosotros vamos a verlo y ya lo vamos a ver más desde el área que yo manejo, que es desde la historia, y vamos a tratar de romper eso, de entender de que en estas zonas de frontera somos iguales. Y lastimosamente la institución lo que ha hecho es romperla. Miren, des en cuenta que un ejemplo también de igualdad, antes de darle la palabra a Linda, que tiene la mano alzada, hay un ejemplo de igualdad y de compartir un mismo territorio y fue a partir de una iniciativa que llevó el CANE, ¿sí? Que es la organización que rige precisamente a la organización colectiva afro del norte de las Esmeraldas, que es la comarca afro del norte del Ecuador, pues por eso la sigla CANE, y Red Compás, y fue la constitución del distrito ambiental de la reserva Bajo Mira y Frontera. ¿Sí la conocen, compañeros, esta reserva? ¿O habían escuchado hablar del distrito ambiental de la reserva ambiental Bajo Mira y Frontera? ¿La habían escuchado? La verdad, yo no, profe. Des en cuenta, y es una reserva compartida entre Ecuador y Colombia,
¿sí? Entre la zona de San Lorenzo y la zona de Tumaco. Y es la protección, no tengo el dato exacto de las hectáreas de bosque de manglar, ¿sí? Que busca proteger estas comunidades o estas organizaciones sociales de base. Porque si se pierde el manglar, se pierde todo un tema ligado a la soberanía alimentaria de ambos territorios. Un territorio que, vuelvo y les digo, se ha constituido mucho más antes del establecimiento de la frontera entre Colombia y Ecuador en 1906 y que estuvo ligado precisamente al desmoronamiento de la Gran Colombia. Y ese ejemplo, por ejemplo, del distrito ambiental de Bajo Mira y Frontera, nos muestra que se está pensando un territorio no en colectivo, no más de manera fragmentada, sino de manera colectiva. Porque todos los problemas que ocurran tanto en Ecuador como en Colombia van a tener incidencia directamente en todo ese contexto ambiental que compartimos, ¿no es cierto? Todo el tema, por ejemplo, del derrame de crudo, del oleoducto que une ahorita con Tumaco, de cómo precisamente todo el tema del procesamiento ilegal de la gasolina que se está haciendo para las cocinas, ¿no? Con toda esta dinámica del narcotráfico, pues está incidiendo precisamente en la calidad del agua que se está repositando pues en estas zonas de manglares, ¿no? Que son las guarderías de los peces y que tiene una variedad genética importantísima, ¿no? Para las industrias pesqueras y la soberanía alimentaria de ustedes. Entonces ahí vamos dándonos cuenta y bueno, lo vamos a ir abordando poco a poco, como nosotros no somos diferentes, sino que somos uno solo. Linda, está alzando la mano Linda Dájome, coméntanos. Profe, lo que yo iba a decir es que, ¿qué era? No. Lo que pasa es que nosotros somos descendientes, ¿no? Ajá. Sin importar en el lugar que nosotros pues vivamos, si somos colombianos, si somos ecuatorianos, somos descendientes de forma. Es por eso que nuestra cultura se parece mucho entre sí. Exactamente. Ajá. Eso iba a decir, profe. Sí, o sea, nosotros manejamos un mismo tronco, sí, un mismo tronco en común y que estuvo precisamente en el caso afro, pues con el tema del florecimiento económico de Barbacoa y Iscuandé. Por eso, o sea, la historia es tan bonita, compañeros. Ojalá pues yo logre ensalzar por lo menos a uno de ustedes. Pero por eso es que históricamente hubieron también algunas guerras no muy datadas entre Colombia y Ecuador por tratar de adquirir el territorio del Pacífico. A partir, por ejemplo, del tema del desmoronamiento de la Gran Colombia, nos vamos a dar cuenta que el gobierno ecuatoriano estuvo muy interesado en quitar toda esa fracción de territorio desde Barbacoas hasta arriba, hasta Iscuandé, para hacerlo parte del territorio ecuatoriano, porque obviamente hay dinámicas económicas, culturales y familiares que unen a estas dos zonas de frontera. Sí, entonces estos territorios son importantísimos e invaluables. O sea, por ejemplo, el tema del manglar es un tema fascinante porque se convierte en las, como lo mencioné, en la guardería de peces, ¿no? Si ustedes pierden el manglar, ¿qué pierden en sí ustedes como afros o como indígenas? ¿Qué perderían ustedes? Profe, ¿cómo la pregunta? Disculpe. John Jairo, si ustedes pierden el manglar, ¿qué pierden ustedes? Uy, profe, perderíamos muchas cosas, profe. Pierden Especial, profe, perderíamos los molúsculos. Que sí, que son los moluscos, son las conchas. ¿Sí me entiende? Perderíamos también una parte de protección, porque los manglares, profe, nos protegen puede ser de maremotos, de tsunamis. Es una barrera de tsunami. Ajá. Sí, aparte de ser parte de nuestra alimentación, porque nos permite que nuestros pescados lleguen y coman pues de las semillas que botan ahí, y también protección para nosotros en cuanto a la sociedad, perdón. Claro, ahí ustedes mismos se dan cuenta que sí es necesario pensar y repensar más bien la identidad cultural. Porque si el CANE, el Consejo Afro del Norte de Esmeraldas y Red Compás no se hubieran pensado como uno solo, no se hubiera dado ese logro de preservar esas zonas o esas hectáreas que son intocables para la mano humana, ¿no? Entonces ahí estamos dándonos cuenta que la frontera es ideológica. La frontera, compañeros, no existe. La frontera es simplemente una construcción institucional. Pero bueno, la idea es irlo abordando con tiempo, que ojalá estas discusiones se lleven a buen término, de la mejor manera con ustedes, porque como se los mencioné desde un inicio, la idea es
es yo aprender de ustedes, ¿sí? Y que ustedes aprendan de manera muy humilde lo que yo de manera muy sincera, de manera muy también muy sencilla les voy a llevar y que bueno, espero pues de alguna forma que más allá de ser tutores pues también seamos amigos. Bien compañeros, esa es como la generalidad de este curso. Espero pues que haya sido fructífera esta primera relación que nosotros tenemos. Ya les estoy dando pues pistas de cuáles van a ser las lecturas que van a orientar el curso de procesos de socialización y nada, pues yo quedo abierto precisamente a cualquier duda o comentario que ustedes tengan al respecto. Pues como se los comento, pues la idea es seguirnos viendo, ¿vale? Igual pues con tu Marco tendremos la oportunidad de trabajar ya este fin de semana. Y bien, pues eso sería todo, compañeros. No sé si les pareció buena, mala la apertura, pero pues quería tener ese primer acercamiento con ustedes en común, compañeros. Oscar, coméntenos, por ahí estaba alzando la mano. Sí, profe, buenas tardes. Buenas, Oscar, No sé coménteme. si, bueno, no sé si ya es su tiempo, de pronto, solamente, no sé si haya más espacio de pronto para socializar o debatir algún tema pues, que se maneja a nivel de los nodos. Pues usted me dirá y de pronto pues yo eh, abriría pues como que esa inquietud. Sí, no, Eh, la idea de los espacios de discusión son estos, ¿vale? Y compañeros, pues la idea de nosotros, igual pues ya tendrán esta tarde, espero que no se vayan a desconectar de este canal. La idea de nosotros es permitir que todos los miércoles, ¿sí? Todos los miércoles de este periodo académico de 2 a 7 de la noche, pues tengamos estos escenarios de discusión y de retroalimentación de las actividades. Bien, entonces ustedes eh, saben, pues obviamente, pues como me decían ayer los chicos de Tumaco, pero profes, que yo trabajo en tal zona, yo no puedo asistir, pues no se preocupen, igual nosotros vamos a siempre a suministrarles a ustedes las grabaciones por YouTube y pues van a estar al día de todo lo que nosotros analizamos con ustedes en estos espacios. ¿Vale, Oscar? Entonces ahí ya te aclaro, todos los miércoles de 2 a 7 estaremos por acá a su entera disposición. sí, profe, no sé si de pronto inicio de pronto con lo que o hay algún otro tema Otro para escenario. avanzar, ¿no? Sí, Sí, ahorita, pues este era como la primer acercamiento que iba a tener desde mi curso. O sea, aquí terminaríamos el tema del curso de procesos de socialización. Lo que nos queda darle es paso al profe Carlos Arcos, que está en línea, y él continuaría ya a esbozar cuál es su curso para continuar por último, con el profesor Oscar Díaz, y creo que ya la profe Ana se comunicaría con sí. ustedes para Ah, bueno, darles profe, me espacio. parece, está bien. Vale, Oscar, entonces nada, pues ahí estaremos con ese espacio. Bueno. Compañeros, otra apreciación antes de salir y darle el espacio al profe Carlos Arcos para que él continúe desde su curso. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante, no interesante? Los escuchamos. Sí, profe, para mí, pues muy importante y muy interesante, ya Vale. que, como decía anteriormente, hablamos de socialización, ¿sí? Y es parte, pues, de nuestra identidad, ¿no? Como usted decía, uno debe primero reconocerse y autovalorarse. Y con la explicación también que nos hizo sobre lo de Ecuador con Colombia, sí, yo tenía no tenía muy claro eso, pero también muchas gracias por orientarme en esa parte, sí, porque hago parte de cultura, pues, y como tengo muchos compañeros que son de la zona, pues, ecuatorial, pues no sé si ahora ya no voy a mencionar más fronteriza, porque usted dice que la frontera ya, La ya, frontera no existe y no lo habla eso, Jaime Paz, no lo habla Gramsci de pronto. Güey, igual yo les voy a llevar a algunas lecturas para alimentarlos más desde ahí. eso, profe, igual muchas gracias, profe, por todo. No, no, no. Gracias a John Jairo, pues gracias a todas las personas que han tenido la oportunidad de participar. Ya, mami. Y no, pues compañeros, nosotros estaríamos nuevamente con ustedes. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo miércoles. Recuerden que para la gente de Tumaco estaremos este fin de semana, ¿no? Ya se les compartió los enlaces juiciosos. El viernes ya desde las 2 de la tarde estaremos conectados para nuevamente pues estar ahí presencial, ¿no?
de manera virtual, perdón, con ustedes. Bueno, Gracias profe, a todos. muchas gracias. Un gusto Gracias, conocerlos. profe, hasta luego. Ya tendremos la oportunidad pues de estar allá en Tumaco. Bueno, un abrazo. Profe Carlos. Sí, buenas tardes, profesor Jaime y compañeras y compañeros de